Vamos a dar paso a una ponencia que le hemos puesto el título de Erradicarse el cuerdismo, Orgullo Loco versus la nueva mentalidad manicomial. El ponente es Tomás López Colominas, componente, compañero, amigo, pilar fundamental de Hierbabuena, licenciado en Ciencias de la Información y, bueno, se autodenomina loco. Yo voy a explicar un poco esto. Yo también me considero loco en el sentido de que sí, las personas que tenemos un diagnóstico o tenemos experiencias de sufrimiento psicosocial, sufrimiento mental, o hemos tenido alguna experiencia inusual, ya somos locos, ¿no?, de cara a la sociedad, pues yo también me considero loco como él. Entonces, bueno, le voy a dar el tiempo que necesite y cuando él quiera, que comience. El tiempo que necesito es imposible que me des. De hecho, vais a ver que voy a ir saltando. Yo estaba pensando que voy a ser un diapojockey porque al final acabo cogiendo una diapositiva por otro en función de cómo me voy sintiendo con ello. Porque es que siempre me pasa, mis compañeros lo saben, que preparo el triple de lo que debería y no soy capaz de podar. Pero bueno, voy a empezar por el título, Erradicarse el cuerdismo. Se va a explicar después a lo largo de la charla. Podría ser erradicarse el estigma, que luego veremos que es la línea 1 del Plan de Salud Mental 2015-2020, es erradicar el estigma, pero bueno, digamos que el cuerdismo va un poquito más allá. Orgullo Loco es el movimiento más o menos a semejanza del orgullo gay o del feminismo, en el que nos agrupamos, empezamos a agruparnos activistas, vamos a decir, en primera persona, gente con diagnóstico, gente que padecemos un diagnóstico por haber sufrido experiencias de sufrimiento mental, etcétera. Y luego la nueva mentalidad manicomial, porque al final es a lo que nos enfrentamos, ¿no? Se produjo una reforma, dicen que se produjo una reforma, yo no estoy seguro de que fuera así. El hecho es que esa reforma, digamos que ha involucionado y la contrarreforma ahora mismo es lo que impera, ¿no? Quiero empezar precisamente por el documento del desarrollo de las recomendaciones. Yo participé en la evaluación y para mí lo más impresionante fue este último documento, porque bueno, yo participé en todas las fases, pero en el desarrollo de las recomendaciones participó toda la sociedad civil, se puede decir, de Asturias, ¿no? No solo relacionados con la salud mental, no solo relacionados con salud, no solo relacionados con cuestiones sociales, pero sí que es verdad que yo tengo sentimientos encontrados, porque por una parte me quedé muy decepcionado después con el hecho de que no sirviera para nada, o no sirviera para nada, que no se le hayan hecho en ningún caso, pero por otra parte a mí me empoderó absolutamente. Y de hecho, a día de hoy soy liberto de la psiquiatría, o estoy a ver si apostato de la psiquiatría gracias a la evaluación, ¿no? Porque, de hecho, ya no era una cuestión de que yo conociera mis derechos, era una cuestión de que mi psiquiatra se dio cuenta que yo conocía mis derechos y la relación se transformó por completo. Pasamos de ser un señor que sabe y yo al otro lado, toda la autoridad, la sabiduría, la ciencia, el Estado, el pueblo soberano contra mí, a ser dos personas que hablan y que tienen que negociar. De hecho, yo me enteré de que existía una cosa que se llama alta clínica, pero que para nosotros, de hecho fue por una pregunta de Amelia, que preguntó a los psiquiatras que no encontraba las cifras de las altas en lo nuestro. Y se miraron todos así como asustados casi y dijeron, no, es que en esto no hay altas. Entonces, yo dije, ¿por qué no? Entonces, a día de hoy yo tengo un documento que dice más o menos que tengo el alta. Me obligaron a dejar la medicación, yo no tenía tampoco un interés especial, pero puesto que mi psiquiatra me dijo, es que mientras estés tomando medicación, fármacos, yo no puedo darte el alta. Entonces dije, bueno, pues investigué, vi que se puede. Sí que es verdad que yo siempre digo que profundicé en la psicosis gracias a dejar la medicación de golpe, porque lo dejé 3 veces de golpe, porque bueno, por necesidad, por despiste o por lo que sea, pues lo dejas. Yo lo llamo el simio, igual que el mono de la heroína. Yo he visto, bueno, convivido con muchos amigos enganchados a la heroína, he perdido varios amigos, y he visto lo que son los monos físicos. Pues no os podéis imaginar lo que es un mono psíquico. O sea, la psicosis estratosférica se consigue gracias a los fármacos. El caso es que yo me hice un plan de 2 años y pude dejar los fármacos. No se lo recomiendo a nadie, no hago apología, pero se puede. Que no me digan que no se puede y que somos locos para toda la vida, crónicos, etc. Bueno, en fin. Y debería estar pasando el PowerPoint. Bueno, de la evaluación efectivamente salieron 20 recomendaciones. Yo solía decir que de las 20 se había cumplido media, porque la primera era elaboración y difusión de la Carta de Derechos. Se elaboró, pero no se difundió.
No sé si alguien conoce la Carta de Derechos, en Hierbabuena sí. De hecho, ya nos han cortado el grifo, porque hasta ahora nos hacían copias, ahora nos han dicho que no, que es que ha cerrado la imprenta del BOPA y que entonces que ya no se puede hacer. Hay uno de los artículos de la Carta de Derechos, habla de que en la elaboración y aplicación de las medidas necesarias para hacer efectiva la Carta, las administraciones responsables realizarán consultas estrechas y colaborarán activamente con pacientes, personas usuarias y profesionales sanitarios y de gestión y servicios de los servicios de salud mental. Y esto viene con una nota en la que explica esto siguiente. O sea, remite a esta observación, en la que es una observación de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. Se comentaba la Convención, hay un Comité de Derechos de Personas con Discapacidad que es quien actualiza, digamos, o quien explica lo que es la Convención y cómo debe aplicarse. Hay una observación, que es la número 7, que es sobre la participación de las personas con discapacidad a través de las organizaciones que las representan en la aplicación y seguimiento de la Convención. Entre otras cosas, dice, el Comité considera que las organizaciones de personas con discapacidad deberían basarse en los principios y derechos reconocidos en la Convención, comprometerse a aplicarlos y respetarlos plenamente. Esto para las organizaciones. Solo pueden ser aquellas dirigidas, administradas y gobernadas por personas con discapacidad, y la mayoría de sus miembros han de ser personas con discapacidad. Características. Se establecen principalmente con el objetivo de actuar, expresar, promover, reivindicar y o defender colectivamente los derechos de las personas con discapacidad y en general deben ser reconocidas como tales. Emplean o nombran, designan específicamente a personas con discapacidad, les asignan mandatos o están representadas por estas. Debe distinguirse entre organizaciones de personas con discapacidad y organizaciones para las personas con discapacidad, que prestan servicios y o defienden los intereses de las personas con discapacidad, lo que en la práctica puede dar lugar a conflictos de interés si esas organizaciones anteponen sus objetivos como entidades de carácter privado y de servicios a los derechos de las personas con discapacidad. Ocurre que vivimos en un sistema en el que el derecho fundamental a la asociación se ha pervertido absolutamente porque no hay una cultura democrática, no hay una cultura asociativa y la mayoría de las asociaciones que deberían estar representando a determinados colectivos lo que hacen son servicios a aquellos a quienes deberían estar reclamando esos servicios. Con lo cual, al final, acabamos siendo dependiendo de la administración en este caso y estamos renunciando a nuestra labor fundamental de defensa de derechos, que es para lo que estamos, para representar a la gente, no para hacer servicios, que está muy bien, que me alegro muchísimo, o sea, parece necesario, si no llega el Estado, que haya organizaciones, pero las organizaciones no estamos para... Quiero decir, si a mí me dan 4 duros para hacer un proyectil y yo con eso me echo para atrás, o me dan un pisito, o me dan 3 psicólogos o lo que sea, pues al final eso está condicionando absolutamente la acción de esas organizaciones. Los Estados partes deberían conceder una importancia particular a las opiniones de las personas con discapacidad a través de las organizaciones que les representan, respaldar la capacidad y el empoderamiento de esas organizaciones y cerciorarse de que se dé prioridad a conocer su opinión en los procesos de adopción de decisiones. Bueno, hablaba del erradicarse el cuerdismo, ¿no? Esta es la línea estratégica del Plan de Salud Mental 2015-2020 del Principado de Asturias. La línea 1 de las líneas estratégicas de desarrollo del plan es la promoción de la salud mental de la población, prevención de la enfermedad mental y erradicación del estigma asociado a las personas con trastornos mentales. Formación y fomento de la participación de las personas con problemas de salud mental. Sensibilización de colectivos específicos. De esto, si alguien sabe que se ha hecho algo, que me lo diga, por favor, porque me gustaría saberlo. Elaborar un documento sobre los aspectos éticos y legales en salud mental que se difundirá entre los profesionales. Bueno, quiero decir que al final, ahí habían... Pero esto es el plan, esto ya no es el desarrollo de las recomendaciones, esto es el plan de salud mental. Y no se ha dado un duro para esto. ¿Para qué se da dinero? ¿Y por qué estamos aquí hoy? ¿Por qué nos hemos reunido aquí? Porque venimos precisamente, las asociaciones se unieron gracias al señor Bob Esponja. O sea, al final, gracias al señor, tenemos que estar muy agradecidos porque estamos reunidos hoy aquí, porque esto va a ir a más, o sea, estoy convencido. Pero al final, bueno, no se sabe si porque ven que lo de los fármacos ya no tiene más recorrido, porque no tiene mucho más recorrido, o por qué, el caso es que están buscando, bueno, es mi interpretación, ¿eh? Estamos en el Colegio de Abogados, si estoy diciendo algo tal, me alegro de estar aquí, porque esto está hecho para investigar, o sea, para publicar en las revistas. Yo creo que no hay otra razón, porque no tiene sentido el electroshock. Se pongan como se pongan, hagan los consensos que hagan entre los 4 amigos que están consensuados,
no tiene recorrido ninguno. Bueno, pues el señor Boves lo publicita diciendo: con los esquizofrénicos que en muchas ocasiones están detrás de casos dramáticos, matan a sus hijos o a sus padres porque oyen voces que les mandan hacerlo. Es importantísimo tener una buena salud mental, llevar a rajatabla los tratamientos farmacológicos, por supuesto, y poder utilizar técnicas como el electroshock, que nos permite curar a muchos pacientes que no han respondido a los fármacos para que no maten a sus padres y a sus hijos. Esto es lo que nos están vendiendo, o sea, esto es lo que le están vendiendo a la población. Y luego, por supuesto, el electroshock es muy rentable, etc. Evidentemente a eso se ha respondido y yo la verdad es que estoy muy agradecido y yo creo que podemos agradecernos todos entre nosotros porque, bueno, más o menos nos hemos unido para reclamar y para sacar a la luz que esto no puede ser. O sea, hasta ahora se comentaba ayer, 7, 10 casos residuales en una clínica privada y al pasarse a lo público se ha multiplicado por 25 el gasto. Se pretendía multiplicar por 25 el gasto en electroshock. Evidentemente no es para 9 personas, por mucho que nos digan que va a pasar a lo público y que tiene que estar en lo público cuando están privatizando cantidad de servicios. Claro, enviamos una carta a los periódicos para corregir cosas que no eran exactas y ponen, el titular es el correcto uso de electroshock, que no tiene nada que ver con la calidad de filas, que son... En fin. Bueno, yo decía lo del estigma. Nosotros en el colectivo hablamos de cuerdismo. El estigma al final... Bueno, voy a leer la definición. Cuerdismo son las creencias, actitudes y comportamientos que, a semejanza del machismo o racismo, estereotipan, prejuzgan, discriminan y o agreden a las personas diagnosticadas o tachadas de locas desde una presunción de superioridad cuerda. Para nosotros, para quienes lo vivimos por dentro, hablar de estigma, cuando incluso los laboratorios farmacéuticos están haciendo marketing de sus productos hablando del estigma, y que van a quitar el estigma porque si estamos controladinos, entonces no vamos a matar. Al final están diciendo lo mismo que está diciendo Boves. Es muy burdo, pero es que en lo nuestro todo es burdo, porque no hay ningún tipo de hipercomplejo y se simplifica hasta el absurdo. O sea, es reduccionismo elevado a la enésima potencia. Esto es un calco de una definición de machismo, ¿eh? O sea, no es muy diferente, porque al final siempre decimos que en lo nuestro tenemos la gran suerte de que ha habido feminismo, ha habido movimientos por los derechos civiles, ha habido movimiento LGTBIQ, y de eso al final estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de ignorancia por un lado y de opresión, de grupo oprimido y grupo opresor, ¿no? Al final, o de generalización de la opresión, en nuestro caso. El problema del estigma es que hay muchos, cuerdismo hay uno. El estigma es difuso, es confuso y sin específico, porque el estigma puede ser sobre cualquier cosa, ¿no? Pero en lo nuestro parece que tal. Sí que es verdad que en lo nuestro el estigma está muy definido, ¿no? Hay una marca y hay una mancha. Y la marca y la mancha es el diagnóstico. En el momento que tú tienes un diagnóstico, estás estigmatizado. Y eso es lo que nos identifica, ¿no? Con lo cual, al final, el diagnóstico es estigmatizador. Y no hay más. El estigma se enfoca en mí. O sea, parece que yo tengo un estigma. Cuando que yo tengo un defecto, un error, un fallo, una culpa al final. Mientras que el cuerdismo señala a la mirada, ¿no? El cuerdismo está en la sociedad, están todos, ¿eh? O sea, nosotros somos los mayores cuerdistas. Hay varias ignorancias, además. Está por una parte el desconocimiento, ¿no? Siempre hay ignorancia de no saber o de tal. Está la deformación o la desinformación. Los medios de comunicación todos lo vemos y las perversiones que hay respecto a nosotros, ¿no? El esperpento casi y tal. Y luego está la ignorancia de que se nos ignora, ¿no? Que se nos evita, hay un desinterés, se pasa de nosotros y así se puede hacer lo que sea. Luego hay interés, claro, por supuesto. Hay gente que le puede interesar, suele decir que un diagnóstico cancela la información. Si tú explicas que alguien hizo algo porque tenía una enfermedad mental, un brote psicótico, no necesitas explicar más. Cuando realmente es ahí cuando deberías explicar, ¿no? Empezar a explicar y entender qué es lo que pasa. Pero es que con nosotros te ponen un diagnóstico, te califican algo así como enfermedad mental y automáticamente no hace falta explicar nada. Bueno, hay cuerdismo y hay microcuerdismo, ¿no? Esto viene de los estudios del racismo, que hablaban de microdiscriminaciones, y el feminismo, que también habla de micromachismos. Los microcuerdismos al final es como la gota malaya, ¿no? El tormento chino de que te va cayendo la gota, que no es que te perfore como yo pensaba de pequeño, sino que es el tormento de estar sintiéndola continuamente, ¿no? Microcuerdismos los vivimos a diario. Las personas en el trato habitual con cualquiera, o sea, nosotros mismos. Una multitud de pequeños insultos e indignidades que sufres de modo cotidiano a causa de la etiqueta diagnóstica. No son poderosas de una en una, se acumulan durante años y cada año son cientos, incluso miles, ¿no? Tipos de microcuerdismos, algunos no tan micro. Miedo al contagio, que te evita para evitarse problemas, de inteligencia inferior, de incompetencia, de vergüenza, de minimización, de sintomatización, eso de
que habremos vivido todos, de ¿has tomado tu medicación? Cuando a lo mejor tienes una palabra más alta que otra que cualquiera puede tener en su vida, pero nosotros es porque no hemos tomado la medicación. De condescendencia, muy bien, eres el mejor, que es paternalismo y es maternalismo, que es tan grave como el paternalismo. Peligrosidad, imprevisibilidad, que ese es el lugar común habitual, ¿no? En lo nuestro falta por desarrollar todo, pero al final es muy similar también hablábamos del machismo, de la violencia de género, abajo están los micromachismos, pues en lo nuestro lo mismo. Empiezas a subir por ahí y lo tenemos todo. Y lo más grave del cuerdismo es el autoestigma, ¿no? Ahí sí conservo, sería autocuerdismo. Somos enfermos totales de la mente, o sea, no es que tengas una enfermedad del riñón o de la pierna o de lo que sea. Tú tienes una enfermedad mental, así llamada, y absolutamente eres tú, defectuoso en general, tu ser. Son etiquetas anuladoras, la autoestima queda aniquilada, sientes una inutilidad propia y de todo el esfuerzo que puedas hacer y acabas rindiéndote a los que saben y a sus herramientas o a sus armas, ¿no? Que suelen ser químicas. Efectos del cuerdismo: las actitudes negativas se interiorizan, la persona siente vergüenza, se desmoraliza, se culpa de sus dificultades, se siente sin valor, sin esperanza sobre su futuro, pierde confianza en sus capacidades, siente que debe ocultar lo que le ha ocurrido, teme perder su trabajo, sus amigos, su credibilidad, se siente apartada, aislada, ignorada, dirige su ira e impotencia hacia sí misma, que eso seguramente también lo hemos vivido la mayoría. Bueno, afortunadamente hay cada vez más herramientas, digamos, o organismos internacionales, sobre todo más internacionales que estatales, que están poniendo su mirada sobre la salud mental y sobre los problemas relacionados, ¿no? En este caso, este es el informe del relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Ayer se comentaba, es Dai News puras, y él habla de la carga mundial de obstáculos. Lo que viene a decir es eso, que a lo largo en todo el planeta hay una serie de obstáculos que dificultan que la salud mental pueda ser atendida adecuadamente, ¿no? Entre ellos habla del predominio del modelo biomédico, de las asimetrías de poder, por una parte dentro de los equipos de trabajo y por otra parte en el ámbito clínico, evidentemente, de los que saben y los que no sabemos y somos meros receptores de asistencia, atención, contención, etc. Lástima. Y el uso sesgado de los datos empíricos en salud mental. Bueno, yo me inventé hace unos años una ciencia o pseudociencia que estudia la pseudociencia de la psiquiatría y psicología y demás, que llamé psiquiatrología, ¿no? Que es precisamente por eso, porque es una pseudociencia de autodefensa, lógicamente. O sea, tú me vienes a mí a etiquetar, a marcar, a tal, pues ahora te toca a ti. Y lo llamé fenomenología psiquiatrológica, o sea, lo llamé psiquiatrología, y dentro de eso una de las ramas de estudio es la fenomenología psiquiatrológica, ¿no? Aquí falta... Bueno, yo suelo decir que el gran problema o la gran herramienta de lo que yo llamo el complejo narcopsiquiátrico, industrial, cultural y de servicios, que diría Eisenhower si viviera hoy, o de la industria farmaceutística, que también es otra forma de verlo, pues es la mercadotecnia o solitaria, porque al final es una herramienta. Yo estudié ciencias de la información, ¿no? Y nosotros estudiábamos de hecho, cuando eres estudiante generalmente quieres el bien de la humanidad, vas a hacer la revolución, tal, y estábamos estudiando los mecanismos de manipulación para defendernos de eso, para ayudar a la humanidad, tal. ¿Qué pasa? Que luego la gente íbamos saliendo y te ofrecían 30.000 pesetas para hacer unas prácticas de no sé qué, tal, y claro, al final pues acabamos entrando todos en la maquinaria, ¿no? Y al final, si la industria farmacéutica dicen que gasta más, dicen, no, ellos mismos, o sea, lo reconocen, que gastan más en mercadotecnia o en investigación relacionada con la mercadotecnia que en la propia investigación farmacológica, pues no es muy complicado darse cuenta de que tienen a mentes privilegiadas para esto. Y hay mecanismos, a mí que me gusta esto, te pones a mirar, no voy a extenderme aquí mucho, pero claro, no es solo el hecho del visitador médico que tiene que llevarse las saludes a casa y el Estado está favoreciendo que estén invadiendo las consultas. No es el hecho de que haya unos stands en un congreso, no, es que hay unas webs en las que anónimamente están ofreciendo, pues soy paciente, para asociaciones,
Hay otra que es personas que, para individuos, y están trasladando su ideología y su negocio a la gente que no se entera. Y hay muchas más formas, evidentemente. Hay los congresos, están pagados los congresos con pasta, la pasta es de los laboratorios farmacéuticos. Pero bueno, pues esto es una tenia, o sea, por eso era lo de mercadotecnia o solitaria. Y yo recuerdo que hace unos años todavía no me conocían, entonces nos invitaban de asociaciones a congresos de psiquiatría, de la psiquiatría biológica, de la SED, SEDB, Fundación, etc. Y no nos dejaban pasar a esto, era pues eso, la zona de stands, ¿no? De colorines y de tal. Y yo, de casualidad, acabé ahí, tenía una cámara y me puse a hacer fotos. Y me llamó mucho la atención ¿no? Porque si os fijáis, a mí esto me llevó al alma, o sea, porque al final esto es lo que ellos están publicitando. ¿A quién se dirige esto? No sé si hace falta que lo explique. O sea, ¿quién necesita estar tranquilo? ¿Quién es él? ¿De qué va esto al final? Esto otro también estos son el nuevo TAI, ¿no? Es el tratamiento ambulatorio involuntario son los inyectables, que ya es de un modo tácito, o sea, ya no hace falta ir a una ley, tal, no sé qué, ¿para qué? Si el que venga le decimos, mira, tienes que ponerte esto cada 15 días o cada mes, y si no vienes va a la policía, como nos han dicho varios compañeros, por la cara. Y yo, que estoy ahí frente al monstruo, frente al Estado, frente a la ciencia, frente a tal, voy a ponerme a averiguar si tal, si me han machacado, si estoy hecho una mierda. Eso es el TAI. O sea, eso es el TAI que en su momento luchamos tanto contra él y tal. Pues ya está. O sea, en cuanto se tumbó el TAI, salieron los inyectables. Evidentemente, al final es una cuestión de las tecnologías se adaptan a las necesidades. Y en este caso la necesidad es tenernos controlados. Es una cuestión, siempre hablamos del modelo de atención comunitario. La comunidad desapareció al día siguiente de que se puso ese concepto en la ley. La comunidad no existe en salud mental. Y el modelo de atención se transforma en modelo de contención. Evidentemente es mi opinión, pero yo soy muy listo. Bueno, este es otro tal. Diseñado para liberar, porque es que además eso, juegan con la tontería. Los inyectables se liberan, ¿no? Se liberan a lo largo de los 15 días o a lo largo del mes. ¿A quién liberan? ¿A quién liberan? ¿Qué liberan? ¿Qué cojones están contando? Bueno, pues podemos suele hablar del tratamiento, ¿no? Y nosotros preferimos hablar del trato. Y al final, si no hay trato, pues hay truco. Y el truco es el modelo de pajarito resfriado. Ni biopsicosocial, que lo nuestro debería ser socio-psicobio o lo que sea, porque biopsicosocial era para la medicina del cuerpo. En lo nuestro, a lo mejor habría que invertir los términos, pero ni así. Bio. Cuerpo, cerebro, neurotransmisores, genes. La persona no existe. Antes hablaba, siento haber llegado tarde, porque realmente seguro que ha sido muy interesante. Pero que al final es eso, la persona no existe, la sociedad, la comunidad no existe. O sea, yo recuerdo cuando iba a veces a la consulta y yo notaba como que el psiquiatra me atravesaba, yo sentía como que estaba viendo a ver cómo los neurotransmisores sus neurotransmisores estaban accionando con mi cerebro, ¿no? Yo no estaba, o sea, yo era, en fin. Pues eso, el mecanismo es conciencia de enfermedad, que se trata de someter a la gente, te dicen, tienes que pensar así, si no eres así, si no piensas así, no te podemos admitir, lo siento, pero aquí no cabes. Y si no piensas así, si no aceptas que yo tengo la razón, eso es un síntoma. O sea que multiplicamos el problema. Claro, eso es lo que hace que luego estemos cronificados, porque claro, conciencia de enfermedad, lo que hay detrás de eso es, esto es para toda la vida, chavalote, hazte la idea, esto es para toda la vida y vas a tener que tomar medicación siempre. Y nos lo creemos, porque encima, cuando por lógica, por instinto, por naturaleza dejamos la medicación, nos da un simio, nos da un ostión, simio con P, simio. Nos da un ostión porque no es un mono, es un gorila, es un chimpancé que te ataca al cerebro y tú te crees que realmente lo necesitas. O sea, es que lo necesitas. O sea, 2 y 2 son 4. ¿Y por qué lo necesitas? Porque te han enganchado a eso, porque te has enganchado, porque tienes una adicción, porque tienes una tolerancia que al final lo necesitas. Al final la conciencia de enfermedad se trata de adherencia al tratamiento, que ese es el objetivo al final. O sea, adherencia al tratamiento y si tú quieres ser si quieres que te tratemos, adhiérete al tratamiento. Ten conciencia de enfermedad y obedece, ¿no?
Tratamiento farmacológico, por supuesto, ¿no? Como decía Tejero, militar, por supuesto, pues aquí igual. ¿Y cuál es el procedimiento? La psicoeducación, que al final es adoctrinamiento. Al final se trata de que tú te creas que tal y acabes teniendo conciencia de enfermedad. Bueno, ante eso, evidentemente, hay algunas personas que reaccionamos y de ahí viene el orgullo loco, ¿no? Con el orgullo loco tratamos de reapropiarnos de esos términos que se suelen usar de modo despectivo y dañino contra nuestro colectivo para darles nuestro propio sentido libre de connotaciones negativas. Buscamos dignificar la locura para modificar la percepción acerca del sufrimiento psicosocial y de nosotros mismos. Dignificar la locura y dignificar nuestras vidas, ¿no? En general. Exigir derechos para acabar con la coerción generalizada en psiquiatría y transformar la atención social y política hacia la diversidad mental. Reapropiarnos de términos porque al final uno de los problemas más gordos que tenemos, que arrastramos desde siempre, es que siempre se nos ha nombrado desde fuera. Nosotros, quiero decir, todo lo nuestro, los términos, los conceptos, los han desarrollado personas que no han vivido nuestras experiencias. O sea, podemos hablar de la doble traducción, ¿no? Yo le cuento a un experto lo que yo he vivido y el experto me devuelve su opinión sobre lo que yo he vivido, ¿no? Y yo tengo que asimilar a su vez lo que él me cuenta, ¿no? Y con eso componérmelas para sobrevivir. Pero no, es muy complicado conseguir que nuestros puntos de vista estén sobre la mesa, ¿no? Hay un montón de conceptos que necesitan términos y entonces en eso estamos también. El orgullo loco busca que haya una conciencia del cuerdismo, es el orgullo loco, que haya conciencia de enfermización, de la contención que da lugar a esa enfermización, del modelo de contención, conciencia de casta, porque somos los impensables, están los intocables, nosotros somos los impensables y que nadie piense porque da miedo, o sea, es que encima es eso, la locura acongoja. Y claro, ¿quién va a venir a meterse en nuestra cabeza? Mejor damos pastillas y miramos para otro lado. Conciencia de recuperación, esperanza, eso llevaría más tiempo, pero nosotros hablamos de ahí del modelo biomédico y está el modelo de fortalezas, ¿no? de recuperación y de fortalezas. No es lo mismo mirar hacia los síntomas, hacia las dificultades, que mirar hacia las posibilidades que tienen las personas. Y la conciencia de derechos, ¿no? Que eso se da a través de la información. El año pasado se llevó a cabo el Día del Orgullo Loco en todo el Estado, prácticamente en todas las comunidades autónomas, de modo coordinado, y este año ha sido el segundo Día del Orgullo Loco a nivel estatal. Lo empezamos en Asturias. El primer Orgullo Loco, en realidad en Asturias fue el primero en España, pero no sabíamos que era Orgullo Loco, porque no sabíamos que existía el MAZPRAE, pero hicimos esto el día 10 del 10 del 10. Somos numerólogos, entonces teníamos que hacer algo el 10 del 10 del 10. Hicimos el escandalazo, porque era en la Plaza de la Escandalera, y era el escandalazo, repartíamos lazos de escanda, tal. Y la verdad es que también con participación de AFESA, y yo creo que bueno, fue un día tal. Al año siguiente hicimos un MAZPRAE, porque ya nos enteramos de que existía el MAZPRAE, hicimos con una asociación belga y otra italiana, y desde entonces hemos hecho varios, ¿no? Este es el último, este ya a nivel estatal, hicimos en la Plaza de la Escandalera y luego en la Plaza del Paraguas. Y desde el Orgullo Loco, pues tratamos de desarrollar nuestras propias herramientas, ¿no? Yo decía antes que debemos mucho al feminismo, a otros movimientos sociales y activistas. Esto es un calco de la perspectiva de género, la perspectiva de mente, que es una herramienta de análisis de acción que busca examinar y explicar el impacto de las circunstancias psicosociales de cada persona en sus oportunidades, en sus roles sociales y en sus interacciones para dar respuesta a la desigualdad e inequidad entre personas locas y cuerdas. Bueno, pues voy corriendo. Bueno, estas son las propuestas que le hicimos al SESPA para el Plan de Salud Mental, pasó de nosotros. Y en su lugar lo que hizo fue sacar un documento de actualización que no incluía nada de lo que nosotros le habíamos propuesto, en el que veníamos como asociaciones de personas enfermas o asociaciones de enfermos. Hierbabuena es una asociación compuesta por personas con diversidad mental que padecemos diagnósticos psiquiátricos por haber vivido experiencias de sufrimiento psicosocial. Eso está un poco lejos de esto de asociaciones de personas enfermas. Por supuesto, al otro lado estaban las reuniones de asociaciones científicas, que te cagas. Bueno, voy a ir un poco rápido. A raíz de la muerte de Andreas en el 24 de mayo del 2017, 24 de abril, perdón, el 24 de mayo hicimos una primera concentración y luego hicimos una concentración cada año. Eso lo que conseguimos fue que nos retiraran una ayuda que teníamos del SESPA, una colaboración que teníamos del SESPA, que luego nos la quisieran colar, que luego no, y al final nos hemos quedado sin ella, porque seguimos haciendo concentraciones, ¿no?
Digamos que, bueno, estas cosas, también comentaba Alba, una responsable del LUCA, y bueno, que nombraron de hecho un mes o 2 meses después de la muerte de Andreas, nos dijo que, claro, que si queríamos colaborar con ella y con su unidad de coordinación, que tendríamos que dejar de hacer concentraciones, porque es que además eso era estigmatizador hacia nuestro colectivo. Esto es un protocolo de contenciones que exigimos al consejero, que el consejero nos dijo que participaríamos, que nos enviarían el borrador, y luego nos invitaron a la presentación. Entre otras cosas, podríamos haber advertido de este error, pero de muchos más, porque el protocolo es un sinsentido. O sea, es un protocolo que es antediluviano. No se acerca ni de lejos a lo que le está diciendo la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que es tan sencillo como se les olvidó que podía haber una contención verbal. Preguntarse sobre si se había resuelto con la contención verbal, eso es. O sea, se pasaba de la verbal directamente a la... Pero son pijaditas, pero bueno, que participando por lo menos se pueden dar. El caso es que Hierbabuena, de la Asociación Activament de Cataluña, nos enteramos de que se podía hacer informes al Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU. Cada 4 años se revisa cada país que ha ratificado la convención. Este año le tocaba a España. Y a prisa y corriendo elaboramos un informe. Que bueno, hablábamos de un montón de derechos, de hecho hablábamos de la vulneración sistemática de nuestros derechos, y tuvimos la enorme satisfacción de que en el documento de recomendaciones y observaciones al Estado español, el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU le estaba diciendo una serie de cuestiones, digamos que había escuchado, así como aquí el SESPA y la Consejería no os ha hecho ni puñetero caso, aquí casi te sorprende, ¿no?, que te hagan caso. Y al final este documento somos los grandes protagonistas, la discapacidad psicosocial, como dicen. Entre otras cosas, la ONU, el Comité, expresa a España su preocupación por el incumplimiento del modelo de la discapacidad y la dependencia de las clasificaciones de modelos médicos, que categorizan a las personas en función del diagnóstico, excluyendo la visión y el alcance mucho más amplios que proporciona la Convención de Derechos, al reconocer que las discapacidades están relacionadas con las barreras en el entorno social, especialmente en las discapacidades psicosociales. Yo os recomendaría que lo leyerais o le echáis un vistazo. Nosotros tenemos algún resumen, porque es que le da palos por todas partes al sistema de salud mental. Lo que está diciendo es que hay que transformar absolutamente el sistema de salud mental, y eso es un apoyo en el que basarse para esa transformación, ¿no? Tuve que ingresar en psiquiatría en 8 adolescentes, en psiquiatría de Oviedo, en el UCA, en el antiguo UCA. Gracias, queridos amigos, por darme fuerzas para denunciar. Me di cuenta de que lo raro no era tan raro, sino simplemente diferente, porque no solo era yo la diferente, sino que había mucha gente igual de diferente que yo, igual de bien que yo, en el sentido de razonar. Y te das cuenta de que a veces no eres una enferma, sino eres una persona con problemas que no sabes manejar, y simplemente por no manejar los problemas pues te lleva a reaccionar de manera desbordante. Esta es mi defensa ante mi invalidez, querido señor juez. Tengo mucha mierda que escupir por esta boca. Comenzaría a escribir por el tema que más hondo me toca. Buenas, me bautizaron Sandra, pero me llaman la loca. Y no me choca, crecí con maltrato emocional, y para cubrirse el pelo me llevaron al loquero ya. Yo creo que me curaron de una enfermedad que no tenía y me acabaron estropeando más. Bueno, pido disculpas a mis compañeras a quienes no había advertido. El martes nos enteramos que Sandra había muerto, se había quitado la vida, había decidido dejar de vivir después de que unos días antes le hubieran incapacitado judicialmente, ¿no? Bueno. Una de las cosas que le dice el Comité de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU España es que para cumplir con la convención que firmó en el 2008, hay que eliminar la incapacitación judicial y todas las medidas de sustitución en la toma de decisiones e introducir mecanismos de apoyo a la toma de decisiones que respeten nuestra voluntad, autonomía y preferencias. La convención, si algo habla, es de
pasar de la sustitución de la toma de decisiones a la toma de decisiones con apoyo. Se trata de que cada persona sea libre para tomar sus decisiones y de que el hecho de haber sufrido o haber tenido los problemas que sea no invalidan a nadie para hacer valer su propia vida. Creo que tenemos que... La hemos matado entre todos, en realidad. Es decir, todos le hemos fallado al final. Bueno, acabo ya. Le dice que hay que revisar o revocar todas las disposiciones legales para prohibir y eliminar la institucionalización forzosa. Hay que eliminar los ingresos involuntarios y los tratamientos obligatorios y garantizar en salud mental procedimientos y disposiciones basadas en los derechos humanos. Hay otros relatores de la ONU que están diciendo lo mismo. Ayer se comentaba que lo está diciendo la Asamblea Parlamentaria de la Comisión Europea. Hay que asegurar el consentimiento libre e informado. El Comité de Bioética de España también le ha dicho que hay que eliminar hay que derogar las normas que permiten los internamientos involuntarios de las personas con discapacidad y hay que promover la participación de las personas en primera persona. Nosotros hemos presentado ahora otro informe al examen periódico universal de la ONU sobre derechos humanos, que es de derechos humanos en general. Y bueno, muchas gracias.